Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de oír de tu bendita palabra y sobre todo, Señor, trabajar en nosotros a través de escucharla, a través del hermano César, Señor. Te pedimos sus bendiciones para mi hermano, para mis hermanas, para todos aquellos, Señor, hermanos que no se han podido conectar o que todavía vienen en camino, Señor. Te damos gracias, bendito Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Después de que el pueblo judío había regresado del exilio a los 17 años, Zacarías ya estaba empezando a profetizar, empezar a dar a conocer sus profecías. Entonces, se considera que Isaías pues era mayor de 17 años, por lo que se deducía que Zacarías había nacido en Babilonia en los tiempos de que habían estado en el exilio en Babilonia, ¿no? Aunque se piensa que él era joven, se considera que podría ser un joven pues alrededor de los 40 años, que aún los consideraban muy jóvenes, ¿no? Así está más o menos. Entonces empecemos en Zacarías 4. Gaby, ¿puedes leerlo? Son 14 versículos, por favor. Sí. El candelero de oro y los olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado en su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ok. Clarice, ¿te lees el 5 del 1 al 4, por favor? El rollo volando. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová,
de los ejércitos y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de mi casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ok. Oscar, ¿te lees del 5 al 11, por favor? Luego el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, levanta la vista ahora y fíjate en lo que está saliendo. Yo dije, ¿qué cosa es? Y él me dijo, esto que sale es una medida, y añadió, esta medida representa la inequidad de ellos en toda la tierra. Entonces se levantó la tapa de plomo y dentro de la medida estaba sentada una mujer. El ángel dijo, esta es la maldad. Y dicho esto, arrojó a la mujer dentro de la medida y enseguida cubrió esta con la tapa de plomo. Levanté luego la mirada y vi que dos mujeres salían agitando el aire con sus alas, las cuales eran como de cigüeña. Las mujeres levantaron la medida entre la tierra y los cielos, y yo le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la medida? Y él me respondió, la llevan a Babilonia, donde le edificarán un templo. En cuanto lo edifique, pondrán la medida sobre una base. Ok. Gelita, ¿Sí? del 6:1 al 8, por favor. Sí, dice, los 4 carros. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hasta la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ok, después dice coronación simbólica de Josué. Me voy a regresar entonces. Habíamos visto en el capítulo 3 la visión del sumo sacerdote con Josué, cuando decía que Satanás estaba a la derecha acusándolo, y comentábamos que pues Satanás estaba acusando a Josué cuando el mismo ángel de Jehová le dice a Satanás que Jehová lo reprenda. Y habíamos comentado que pues a veces esto que se dice cristomantía, si no mal tengo entendido, era cuando a veces el ángel que se presenta se cree que es el mismo Cristo. En algunas ocasiones sí es un ángel, a veces es Cristo y a veces es el mismo Jehová de los ejércitos que dice, se me apareció el ángel de Jehová, y están hablando de Dios mismo. Entonces a Josué lo habían vestido le quitan las vestiduras mundanas que se supone que traían el pecado y le cambian por unas vestiduras resplandecientes, ¿no? Y entonces en el 4 veíamos que le decían, mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces después vemos en el mismo 3 que amonesta a Josué diciéndole, en el 7 le dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos he aquí que están, te dejaré,
en que estos están te dejaré lugar. Y entonces le dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y le dice, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, ¿no? Entonces ahí fue donde nos quedamos, en que están nombrando a Josué. Más adelante vemos que lo vuelven, ya le dan el nombramiento, pero aquí están nombrando que Josué pues va a estar como sacerdote siempre que haga las cosas como Dios le dice, hasta y que va a ser él limpio o salvo hasta que venga el Señor Jesucristo, que es el que habíamos platicado, que era el renuevo. Ok, y después platicamos que en un día, porque en un mismo día, cuando se quita el pecado y viene la justicia y demás, es precisamente cuando se habla del día del juicio. Ok, y entonces aquí al empezar el 4, el título es El candelabro de oro y los olivos, ¿no? Entonces en el 4.1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y yo le respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel que habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? En esta parte de los 2 olivos, es parte de las profecías, tal vez, veíamos que se hablaba tal vez al final del capítulo 3 de la venida del Señor Jesucristo, y aquí parte de esa venida, o en ese mismo contexto, está hablando de los 2 olivos. Podrían ser estos 2 olivos los 2 profetas que están hablando en contra de la bestia en el final de los tiempos. Podría ser, pero no hay nada que sea muy marcado, que nos deje ver que efectivamente estos 2 olivos sean los mismos. Dice el 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ellos no iban a poder sobresalir o salir vivos en ese tiempo de la venida del Señor Jesucristo, la venida del día de la ira, para vencer a sus enemigos, que es de lo que va a seguir hablando el resto del libro, entonces, de la profecía, ¿no? Entonces, aquí le dice que va a ser con el Espíritu de Dios el que va a triunfar, va a ser no van a necesitar ellos ni de ejército ni de fuerza para poder salir adelante o ser libres de la opresión de las naciones, que vamos a ver más adelante. Entonces dice, porque en el 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces, ya había hablado antes de los ojos, y aquí está hablando de que estos 7 ojos pues son los ojos que recorren toda la tierra, que están vigilando. O sea que son los ojos de Jehová. O sea, es como aparentemente el Señor a través de estos ojos pues está siempre presente en el universo, ¿no? O recorriendo la tierra. Y después dice en el 11, hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y el candelero, a la derecha del candelero y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro,
Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. O sea, pues no te digo. Y entonces le dice, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Yo creo que los dos olivos son estos dos profetas que van a estar predicando en contra del anticristo. Pero bueno, dice más adelante el rollo volante, ¿no? En el versículo 2 dice, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. O sea, eran las maldiciones para aquellos que, para todos los que hurtaban y para todos los que juraban falsamente, ¿no? Y que pues aparentemente pues toda la tierra estaba sobre la misma tendencia a hurtar o a mentir. Y entonces dice, yo la he hecho salir de Jehová de los ejércitos y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maldades y sus piedras, sus maderas y sus piedras. Y dice después, la mujer en el efa. Dice en el 6, al final le dice, bueno, le dicen, ¿y qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de aquellos en toda la tierra. Sigue diciendo sobre la misma maldad en la tierra. Dice en la mitad del 7 que la mujer estaba sentada en medio del efa, y que en el 8 dice que le dice, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Dice entonces que cuando él alza los ojos ve dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa de la tierra y los cielos, y que le dice al ángel que hablaba con él, le dice, ¿a dónde llevan el efa estas dos mujeres, no? Que habían alzado con el viento de sus alas el efa. Y entonces le dice que él le responde para que le sea edificada la casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrá sobre su base, ¿no? Yo no entiendo, me imagino que tal de ser como una piedra angular. Y después viene la profecía de los 4 carros. Estas profecías son de las profecías que les digo que pues a veces es muy difícil interpretarlas, y para darles una mala interpretación pues no tiene mucho caso, ¿no? ¿A qué se refiere? No lo sé, me imagino que son lo mismo, ¿no? Pues son ángeles que están recorriendo, así como los ojos recorrían, los ángeles también han de estar recorriendo el mundo para ver las maldades y demás de lo que se está haciendo. Entonces dice después que viene la corona. Entonces es cuando viene la coronación simbólica de Josué. Y entonces dice en el 12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías, a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán y edificarán el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces
pues está hablando, ¿no? de que se va a edificar el templo y que los que lo van a edificar pues van a ser dirigidos, yo imagino que por precisamente este renuevo, ¿no? Y el renuevo, pues habíamos dicho que parecía ser el Señor Jesucristo que iba a venir en los tiempos del fin. Entonces, tal vez estuviese hablando sobre la edificación del tercer templo, y no precisamente sobre el segundo templo. Y volvemos a lo mismo. No se podía estar hablando sobre el segundo templo porque el segundo templo ya estaba edificado para ese entonces. Entonces, las situaciones de las que hablaban con respecto a la edificación generalmente se tendrían que ser sobre el tercer templo. Ok, entonces dice el 7, dice el ayuno que Dios reprueba. ¿Lo lees del 1 al 7, por favor, Gaby? Sí, el ayuno que Dios reprueba. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Neguev y la Cefelá estaban también habitados? Ok, ¿sigues, Clarita, por favor? La desobediencia a causa del cautiverio. Y vino palabra de que va a Zorobabel, a Zacarías, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni a los pobres. Y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviada por su espíritu por medio de los profetas. Primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que esparcí como con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin que quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra
deseable. Ok. Fíjense, se llama el ayuno que Dios reprueba. Entonces les dice en el versículo 4, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? O sea, aunque ellos hacían los ayunos y aunque ellos lloraban y demás, les decía que les dice Dios que realmente no era con él la relación, ¿no? Después les dice cuando comieron y bebieron, les dice, no lo hicieron para ustedes mismos. Y adelante en el 7 les dice, no son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y Cefela estaban también habitados. Entonces les dice que es exactamente lo mismo que siempre, que realmente Dios les había dado siempre la misma instrucción y que ellos seguían siendo los mismos, que realmente no estaban buscando el rostro de Dios. Y después viene la desobediencia a causa del cautiverio. Cuando ellos entran en cautiverio, parece que todavía entran más en desobediencia. Y entonces les dice en el 9, en el 7-9, les dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a las viudas, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ya les se los había dicho antes. ¿Se acuerdan que decíamos que a veces eran medio malitos? Eran malos malitos, pues eran bastante malitos. Entonces dice en el 11 al final, dice, pero no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. O sea, eran muy necios. Les mandaba el mensaje y ellos se volvían y se tapaban los oídos, ¿no? Les falta decirle y bla 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 bla, ¿no? Para no escuchar, hacer ruido. Entonces les dice algo muy fuerte en el 12 y el 13, les dice, fíjense, dice, y pusieron su corazón duro como diamante, ¿no? Es la roca más dura. Y desde entonces se sabía, dice, pusieron su corazón duro como diamante para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu. O sea, el mensaje era claro por medio de los profetas, era un mensaje que el Espíritu les estaba manifestando, y entonces les dice por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Por eso pues, estuvieron en el exilio, por eso es que estuvieron en cautiverio, aunque ellos se enojaban, estaban en cautiverio por esa desobediencia, por ser perversos. Y dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? O sea, si ellos no escucharon, también por eso mismo Dios no les respondía, no escuchaba. Oscar, te lees del 8:1 al, déjame ver cuántos son 23, al 12, por favor. La palabra del Señor de los ejércitos vino a mí y me dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, es tan grande mi amor por Sión, que me lleno de celo y de ira. Así ha dicho el Señor, yo he restaurado a Sión y viviré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos será llamado monte santo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, las calles de Jerusalén han de verse todavía habitadas por ancianos y ancianas, de edad tan avanzada que cada uno llevará su bastón en la mano, y todavía volverán a llenarse sus calles con niños y niñas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos. Cuando llegue el día, esto podrá parecerles sorprendente a los sobrevivientes de este pueblo, pero habrá de parecerme sorprendente también a mí. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren, yo salvaré a mi pueblo del país de oriente y del país de occidente. Yo les haré y les haré habitar en el corazón mismo de Jerusalén,
y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ustedes los que ahora y desde que se echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos para edificar el templo, escuchan estas palabras de labios de los profetas, almas de valor, porque antes de ahora, por culpa del enemigo, ni de los trabajadores recibirán su salario, ni los animales recibirán su alimento, ni había paz tampoco para los que salían de viaje o volvían, pues yo puse a todos en contra de todos, pero los sobrevivientes de este pueblo no los trataré como antes lo hice. Sigues, Gelita, hasta el 23, por favor, hasta el final. Sí, dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda la lengua tomará del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que está con vosotros. Como veíamos, el Señor en los capítulos hasta el que habíamos leído, hasta el 7, de momento los está reprendiendo, y hemos visto en diferentes capítulos, en diferentes libros, que primero viene la reprensión, viene la corrección, la profecía donde van a ser exiliados o lo que suceda, y más adelante viene la restauración del pueblo judío, y aquí se vuelve a repetir la misma mecánica. Entonces el 8 empieza precisamente con el título de la restauración de Jerusalén. Entonces dice que viene la palabra de Dios y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira lo celé. Entonces dice más adelante: así dice Jehová: yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Fíjense, este versículo es muy importante. Habíamos platicado de que cuando viene Jesucristo viene al monte de Sión, ¿se acuerdan? Y que Sión era uno de los 3 montes, que era Sión, el de los olivos, y era Moriah, donde estaba el monte Moriah. Entonces, que es donde está edificado el templo, arriba de ese monte. Entonces, el Señor en esta promesa dice que viene precisamente y que va a engrandecer
a la ciudad y que a partir de ese momento va a ser ciudad la ciudad de verdad. ¿Por qué? Porque se va a saber que efectivamente Dios estaba con ellos, ¿no? Y también que Jehová, dice el monte de Jehová de los ejércitos y monte de santidad. Entonces, mientras que primero les estaba hablando de que eran medio malvaditos, después los está diciendo que van a ser un monte de santidad, que va a ser un país, una nación entregada a Dios y además recta. Al final cierra el 8 diciendo que los demás pueblos, cuando vayan y se congreguen con los judíos, que van a estar tomados del manto, no recuerdo si dice 7 o 10, van a estar tomados del manto, ¿no? Como diciendo, llévanos contigo, o si tú puedes entrar, pues nosotros también, ¿no? Como diciendo, tú eres nuestro pase. Entonces, y es donde el pueblo judío pues va a estar ya santificado, ¿no? A través del testimonio. Recordemos, ahorita lo vamos a seguir viendo, pero recordemos que habíamos platicado de que la principal función antes de la venida de Jesucristo para el pueblo judío era testificar de que Dios era el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y más adelante, cuando nace Jesucristo, el mensaje se vuelve ya universal, en el sentido de que ya no nada más era Dios el único Dios verdadero, sino que también que Jesucristo había venido como el Mesías que se había prometido, y que a partir de ese momento todos tenían acceso también a la santidad de Dios, ¿no? Entonces ese mensaje del Dios universal se convierte en dos mensajes: el mensaje del Dios universal y el mensaje de la salvación de Cristo, ¿no? O del Evangelio. Entonces, y aquí vemos que es parte de lo mismo, lo va a ir diciendo a través del libro de Zacarías. Zacarías es muy interesante cuando lo analizamos desde la perspectiva de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces dice en el 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual un bordón en su mano por la multitud de los días. De las calles de la ciudad estarán llenas, muchachos y muchachas que jurarán en ellas. Y después dice, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos realmente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Cuando ellos entran en esta actitud de santidad, no nada más para ellos va a ser fabuloso, también lo va a ser para el Señor. Y dice en el 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Les recordaba que el oriente es los hijos del oriente, son los chinos, los japoneses y así, y donde se pone el sol es el occidente, que somos estas naciones. Entonces el Señor le da gracia a todas las naciones, ¿no? Y sigue diciendo, dice, ok, en el 8 dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Cuando el Señor los vuelve a restituir, dice el 9, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuérzase vuestras manos, los que oís en estos días las palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Dice, porque antes de estos días, el 10 dice, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz en la que para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé todos los hombres, cada cual contra su compañero, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Entonces les está prometiendo que habrá paz, y entonces sí, en el 13 les dice, y sucederá que, como fuisteis maldición entre las naciones a causa de Judá, y casa de Israel, así os salvaré y serán de bendición. No teman, mas esfuércense vuestras manos. Les dice en el 14,
como pensé hacerles el mal a vuestros padres, que me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado en hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, así de que pues no teman. Y les dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y condúzcanse a la paz de vuestras puertas, ¿no? Entonces, dice, y lo conducente, que es lo mismo, y bueno, hagan lo correcto. Dice, y ninguno de vosotros piense, en el 17 dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son las cosas que aborrezco, les dice Dios, ¿no? O sea, no vayan a regresar a lo malo que ya les había dicho que no debían de hacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el 19, el ayuno del cuarto mes, el ayuno quinto, el ayuno séptimo y el ayuno décimo se convirtieron por la casa de Judá en gozo y en alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Y le sigue diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mano a uno diciendo, del manto a uno diciendo, a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Se va a ver que era parte de lo que decíamos, ¿no? Que está profetizado que las demás naciones van a venir a congregarse en Israel para hacer sacrificios y ofrendas y cosas por el estilo. Y lo vamos a seguir viendo todavía. Entonces, lo que sigue es el castigo de las naciones vecinas, ¿no? ¿Puedes leer Gaby, por favor, del 1 al 8? Sí. Dice, castigo de las naciones vecinas. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También jamás será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien, que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y tendrá Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Y habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Ok. Dice después el futuro del rey de Sión, y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El 9 empieza diciendo el castigo hacia las naciones vecinas, y habla de varias naciones, pero lo importante, es que dice en el 7 que quitará la sangre de la boca de sus abominaciones, de todos ellos que no creían en Dios o que hacían la opresión y que a fin de cuentas eran un instrumento para oprimir a Israel, y que pues iba a quitar esas abominaciones de entre sus dientes, y que quedará también un remanente de ellos mismos
el cual iban a ser como capitanes de Judá y de Cron, como el Jebuseo, ¿no? Y después les dice que entonces él va a acampar alrededor de su casa como un guarda. Y quiere decir que pues, ellos también van a estar ahí, obviamente, porque pues, es un remanente. Y que para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre de ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Entonces veíamos en capítulos anteriores donde el Señor les decía a veces a las naciones que porque se habían ensañado con Israel, pues que iban a ser castigados. En este caso lo que les dice es que por haber ignorado a Dios como tal, pues es que iban a recibir la opresión, salvo el remanente que iban a tener. Y entonces es cuando habla sobre la profecía de Jesucristo, ¿no? Y le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿no? Que es cuando vemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo, vemos, o lo que se conoce como la entrada triunfal, es cuando vemos que Él entra montado en una asna, precisamente en Jerusalén, ¿no? Porque, pues así estuvo, así fue, como diría Alejandro. ¿Por qué? Pues porque así está en la Biblia. Entonces, esta es una profecía que se estaba cumpliendo. ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba alrededor de unos 600 años antes? Entonces, más o menos estamos hablando de que 600 años antes estaba esta profecía. Dice en el 9:10, dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablarán paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo viene y da el testimonio y demás, ya no estamos hablando de guerra, estamos hablando de que es difundido el Evangelio a través del testimonio de Cristo, a través del testimonio de la misma iglesia o de los discípulos. Y yo creo que esto en cierta forma está hablando de eso, de que ya no van a importar, como decíamos en versículos anteriores, ya no era ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y lo mismo me da la impresión de que está hablando exactamente de lo mismo. Entonces dice en el 11: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Dice: hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí, o sea, ha tensado el arco. Y dice: he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín como su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Entonces, vuelvo a lo mismo, no creo que esté hablando específicamente de guerra. Sí los está tensando, pero como que va a ser los precursores, ¿no? Van a ser los que van a empezar este sistema de evangelismo. Fíjense, y decía, y se lo está marcando, como que lo está diciendo y como que remarca hacia Grecia. ¿Se acuerdan que Grecia pues era una de las principales ciudades que tenían más idolatría y demás? Entonces, de hecho, cuando los romanos conquistan Grecia, pues se traen toda la cultura, todos los dioses, adoptan todas las religiones y sectas que había en Grecia, sobre la misma mitología que existía. Y entonces dice: y Jehová será visto sobre de ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Podríamos tal vez hacer la comparación de cuando dice que el Señor vendrá como ladrón de noche, también que viene más adelante, que cuando viene el sonido de trompeta y demás.
y que decíamos que a veces, por eso los judíos confundían las profecías entre la venida del Señor Jesucristo como la entrada triunfal con un pollino, y de repente como que ya estaba hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo como relámpago con sonidos de trompeta y demás, ¿no? Porque si vemos, está hablando de la misma entrada triunfal, pero recordemos que la entrada triunfal de Cristo, cuando sí están con cánticos y con las palmas y todo eso, pero no recuerdo yo que venga el sonido de trompeta. Entonces, es la mezcla que decía yo con respecto a la presencia o la venida del Señor Jesucristo en las profecías. Si me equivoco, con toda confianza me pueden decir que ustedes sí recuerdan, sobre todo el que recuerde. Lo bueno es que todos son bien abusados. Entonces, el que recuerde me pueda corregir, con todo gusto, para eso estamos aquí. Dice el 16, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Entonces, ¿podría significar parte del arrebato esto? No lo sé, pero podría ser. Dice el 17, porque cuánta es su voluntad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Pidan ustedes al Señor que llueva en la estación tardía, y el Señor enviará relámpagos, y a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Los serafines han comunicado mensajes sin sentido. Los adivinos tienen visiones falsas. Hablan de sueños ilusorios y el consuelo que da no sirve para nada. Por eso el pueblo sufre y vaga sin rumbo, como ovejas sin pastor. Mi enojo se ha encendido contra los pastores. Yo castigaré a los jefes. Sí, el Señor de los ejércitos vendrá al encuentro de su rebaño, que es la casa de Judá, y les dará el privilegiado lugar de un corcel de batalla. De la casa de Judá saldrá la piedra angular, la clavija, el arco de guerra y también todo opresor. Serán como los guerreros que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de las calles. Combatirán porque el Señor estará con ellos, y los soldados de caballería quedarán avergonzados. Yo fortaleceré la casa de Judá y protegeré la casa de José. Yo los haré volver porque me he compadecido de ellos. Todo será como si jamás los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Efraín será semejante a un guerrero y su corazón se regocijará como si bebiera vino. También tus hijos lo verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Señor. Yo les daré la señal de que vuelvan y volveré a reunirlos cuando los haya redimido. Volverán a multiplicarse como antes, aunque los esparcí entre los pueblos, aún en los países más lejanos, se acordarán de mí y volverán con los hijos con quienes vivieron. Yo los haré volver de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a las tierras de Galaad y del Líbano. Y todas estas tierras no les serán suficientes. Cuando pasen por el mar turbulento, yo golpearé las olas del mar y secaré las profundidades del río. Haré que ruede por el suelo la soberbia de Asiria y que llegue a su fin el reinado de Egipto. Yo mismo infundiré fuerza a mi pueblo y en mi nombre se pondrán en marcha. Ok, Clarice, ¿te lees del 11:1 al 3, por favor? Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tu cedro. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aúlla, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque
porque su magnificencia es esperando de chorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Ok, miren, el título de Zacarías 10 es Jehová redimirá a su pueblo. Y les dice en el versículo 2, les dice, porque los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, ¿no? O sea, realmente lo que habían visto como profecías anteriores, cuando él les decía que estaban desviando al pueblo, aquí les está haciendo recalcar lo mismo, que entonces dice, han hablado de sueños vanos, y vano es su consuelo también, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen un pastor, no tienen alguien que tenga la palabra y que los puede estar guiando con la verdad. Así como el pueblo tendía a ser mentiroso y demás, que era lo que habíamos visto, desgraciadamente las gentes que estaban profetizando, sus profetas o sus oráculos, eran exactamente lo mismo. Entonces, y lo vemos porque también vimos que a los profetas el Señor también les llama la atención, a los gobernantes, a los profetas, a los dirigentes del pueblo. Y entonces al final del 3 les dice, y los pondrá como un caballo de honor en la guerra, ¿no? O sea, los va a poner hasta adelante. Y entonces dice en el 4, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Entonces, en parte está hablando de que si alguien iba a ser la piedra angular, que era el Señor Jesucristo, así como todas las demás características, él es el que lo iba a poner, ¿no? Él iba a estipular en qué momento iba a poner el Señor Jesucristo como esa piedra angular. Y dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré la casa de Josué y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiese desechado. Dice, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Entonces cuando el Señor nos redime y viene toda esta restauración de Israel, entonces el Señor les dice que entonces ya los va a escuchar. Dice el 7, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como la casa del vino, y como a causa del vino. Dice, y sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré en un silbido, y dice, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados, tanto como lo fueron antes. Entonces, les sigue diciendo, bien que los esparciré entre los pueblos, aún lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Recuerden que en varias partes dice que volverán los redimidos de Jehová, ¿no? Y que volverán como una nación triunfante. Entonces dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galad y del Líbano, y no les bastará. Dice, y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades de los ríos, del río. Y dice, y la soberbia de Asiria será derramada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y después el 11.1 dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aparentemente también está abarcando en esta parte cuando Israel regresa después de haber sido dispersado en todas las naciones. Angelita, ¿te lees el 11, por favor? ¿El 11? Sí. Sí. ¿Todo el 11? Sí. ¿Otra vez empiezo?
No, perdón, no, del 11:4, por favor, Rebeca. Los pastores inútiles. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastos tienen piedad de ella. Ni sus pastores tienen piedad de ella, perdón. Por tanto, no tendré ya piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacente pues las ovejas de la matanza, esto es, los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Atadura, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue desechado en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona al ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. En el capítulo 10, en el versículo 2, decía precisamente que estas falsas profecías, estos falsos oráculos, habían desviado al pueblo de tal manera de que no había pastor en ellos. Y entonces más adelante, en el 11:4, entra esta profecía tan importante de cuando venden al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, y está relacionado con el falso pastorado o la mala enseñanza. Y entonces les dice desde el 6, del 11:6, les dice, por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré a los hombres a cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Entonces, la opresión, el castigo, las guerras y demás que estaban en aquel entonces, y que posiblemente vayan a suceder de igual manera a finales en las profecías de nuestros tiempos, que está por cumplirse en nuestros tiempos, serían un similar de lo que estaba sucediendo en aquel entonces cuando Jesucristo es vendido por las 30 monedas de plata en su primera venida, así como cuando las naciones van a estar en guerra, o las opresiones cuando venga a futuro, ¿no? Dice después que él toma 2 callados. Los callados eran las varas con las que guiaban a las ovejas, ¿no? Las orientaban, que por eso estábamos hablando anteriormente de que pues estaba mal el pastorado. Y entonces les dice, a uno le dice gracia, y al otro callado le dice ataduras. Entonces dice, destruye a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Entonces, perdón, aquí está hablando en el versículo 8, perdón, es lo que acabo de leer. Entonces, los
pastores que daban un falso testimonio, pues obviamente aborrecen a Dios. Los que la gente que te enseña, te exige que tengas un cumplimiento más allá de lo normal, o cosas raras, o que te dan una falsa doctrina, o ese tipo de enseñanzas, son gente que te está mal pastoreando, te están diciendo mal las cosas. Y entonces dice el 9, y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y la que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera, ¿no? O sea, y dice después, tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Fíjense qué callado era. Él era el callado de gracia, ¿no? El callado de gracia es el que el Señor dice que lo rompe para ya no cumplir con los pueblos, con respecto a la doctrina, con respecto al pastorado y demás. Y entonces, o al menos es lo que yo estoy entendiendo. Y entonces dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres el rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. ¿Ven cómo si tiene que ver con la doctrina? Entonces, rompe ese callado y la doctrina deja de ser sana, deja de ser la doctrina que los guiaba hacia Dios, al menos es lo que yo estoy entendiendo. Y entonces le dice el Señor, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, y aquí es cuando se cumple la promesa, ¿no? La profecía de cuando ven al Señor Jesucristo y cuando regresan y dicen que qué van a hacer con las monedas de plata, que dicen que no pueden dejarlas en el templo porque están manchadas de pecado. Y entonces pues es cuando compran el terreno, ¿no? Que se llama, creo que Arceldama, algo así se llamaba. Ok, dice, luego quebré el callado, ataduras para romper, y hermandad entre Judá la hermandad entre Judá e Israel. Ok, entonces aquí sí no sé cómo es que se aplique este rompimiento entre Judá e Israel. Y después dice, y me dijo Jehová, toma a los aperos, o sea, los que son los aparatos, los aperos son aparatos, dice, toma los aparatos de un pastor insensato. Y entonces dice, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará ni a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerán la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. O sea, ya no van a tener un pastor sano, van a tener gente que va a estar sacando, como dicen otros versículos, como lobos rapaces, van a estar sacando provecho de las ovejas. Y entonces dice, hay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Rompe con la gracia, y por otro lado rompe con las ataduras, según lo que veíamos. La parte de las ataduras pues es les permite ser oprimidos, ser asediados por los mismos pastores que se supone que deben de estarlos cuidando. Y bueno, está muy interesante esta parte.
y que ahí mismo se cumple la profecía de la venta de Jesucristo por las 30 monedas de plata. Y la verdad es que a veces cuando leemos las profecías, así por ejemplo leyéndola, si la misma Biblia no hiciera referencia a las 30 monedas de plata, nosotros podríamos en un momento dado suponer que está hablando de lo mismo. Pero la verdad es que cuando la misma Biblia, el mismo apóstol confirma que escrito estaba en la Biblia esto mismo de la venta de Cristo por las 30 monedas de plata, pues entonces vemos que pues a veces puedes estar hablando de un salmo, puedes estar hablando de un proverbio o de una profecía y cosas que no parecen coincidir son perfectamente enlazadas a través del discernimiento del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Sí me expliqué, ¿verdad? Que luego ya no sé si sí me explico. Ok. Gelita, oras manita, por favor. Sí. Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pues tú pones el corazón de César, Señor, y le das palabras, Señor, para que él nos pueda explicar. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí representados, Señor, por cada familia, y te pido por aquellos que pues aún tienen el deseo, Señor, y por alguna razón no han podido pues integrarse al grupo, Señor, que tú pongas el tiempo, Señor, el deseo en su corazón para poder seguir aprendiendo de ti. Te doy gracias, Señor, y te pido en esta noche, Señor, que pues aunque nos despidamos del grupo, Señor, de la reunión, Señor, pues tu Espíritu se quede con nosotros, Señor, que nos cuide, Señor, que nos bendiga, Señor, y sobre todo que pues tu palabra, Señor, sea la que nos redarguya en cada momento, Señor. Permítenos cada día ser más como tú, Señor, y que pues siempre busquemos, Señor, agradar, Señor, y aprender de ti. Te doy gracias, Señor, y pongo pues esta noche el resto de ti, Señor, y si es tu voluntad, permitirnos que seas tú guardándonos, Señor, y guiándonos en nuestros pasos. Te doy gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos, hermanitos. Gracias por estar. Que Dios les bendiga, les guarde y les tenga en perfecta salud y prosperidad con sus seres amados. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, hermanos, hermanas. Bendiciones, gracias. Dios te igualmente. Bye. Bye.